En este vídeo vamos a hablar acerca de un método de iluminación que es el basado en una imagen. Si abrimos la ventana de Render Setup dentro del motor de render de Mental Ray, si vamos a la pestaña de Global Illumination, en la primera pestaña tenemos dos opciones de iluminación: la iluminación basada en Final Gather o la iluminación basada en una imagen. Esta es la opción de la que vamos a hablar en este vídeo. Para iluminar una escena mediante una imagen, tenemos que utilizar una imagen de alto rango dinámico, una imagen HDR. Las imágenes de alto rango dinámico no son más que una imagen compuesta por píxeles. Lo que sucede es que contienen mucha más información. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la imagen HDR como entorno. Para ello tenemos que abrir la ventana de Environment desde Rendering, Environment o apretando la tecla 8, y desde esta pestaña nos está diciendo ahora que todo el fondo tiene un color negro, pero podemos aplicar un mapa. Así que clicamos aquí y buscamos el bitmap. Yo tengo aquí esta imagen HDR y se abrirá esta ventana. En esta ventana, donde aparecen unos parámetros de esta imagen de alto rango dinámico, es importante que marquemos esta opción para que apliquemos esta imagen con sus píxeles reales. Fijaos que tiene 32 bits por pulgada. Y que activemos también su exposición por defecto. Le decimos OK. Muy bien, ya tenemos esa imagen aquí. Lo que sucede es que no la estamos viendo. No la estaremos viendo seguramente porque tenemos que activar la opción desde el mismo visor. Le tenemos que decir que en el fondo del viewport aparezca el entorno. Y ahora sí, ya podemos ver esta imagen. Ahí vemos la imagen. Vamos a hacer ahora un primer render. Ya tenemos aquí el render, tenemos la tetera y esta esfera de cristal, y gracias a esta imagen de alto rango dinámico podemos ver sus reflejos en los objetos. Pero esta imagen todavía cojea, le falta algo. Fijaos que esta escena no tiene sombras. Es decir, nuestros objetos están reflejando el entorno, pero el entorno no está iluminando. Por lo tanto, no se han creado sombras. Para que esta escena esté iluminada mediante la imagen del entorno, todavía necesitamos una cosa más. Tenemos que crear una luz Skylight. Desde la pestaña de estándar, Skylight, y la colocamos en cualquier lugar del escenario. Con una luz Skylight es como si se crease una cúpula por encima del escenario que ilumina la escena desde todas partes. Fijaos en los parámetros del Skylight. Nos está diciendo ahora que la iluminación viene determinada por este color. Si abrimos esta ventana, vemos que es un azul muy claro, prácticamente blanco, pero también le podemos decir que la iluminación que viene desde el cielo venga determinada por el entorno. Así que vamos a activar esta casilla. Fijaos cómo ha cambiado todo. Vamos a hacer ahora un nuevo render. Muy bien, ya tenemos aquí este render. Podemos ver que seguimos viendo reflejada en los objetos nuestra imagen del entorno, pero este entorno ya ha creado sombras. Ahora mismo esta escena está muy quemada, así que tenemos que controlar la intensidad con la que esa imagen de alto rango dinámico
incide en la escena. Para ello tenemos que abrir el editor de materiales. Abrimos también la ventana del environment y vamos a arrastrar la imagen de alto rango dinámico a una muestra vacía de material. Le tenemos que decir que sea una instancia. Ahí tenemos la imagen. Desde aquí, desde el editor de materiales, podemos editar los parámetros de esta imagen. Fijaos, desde aquí abajo, desde Output, podemos editar en Output Amount la intensidad con la que irradiará luz esta imagen. Vamos a bajarle el parámetro a 0,5. Veis que se oscurece y podemos hacer un nuevo render. Muy bien, ya tenemos aquí este render. Ya estamos consiguiendo una calidad de luces más interesantes. Seguimos viendo bastante ruido en las sombras, así que vamos a ver algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta para ajustar bien la iluminación de la escena. Desde la ventana de Render Setup en Global Illumination, en esta pestaña, tenemos siempre que tener activada esta opción, la de iluminación basada en imagen, y desde aquí, desde este parámetro Shadow Quality, podemos controlar la calidad de las sombras. Esto lo podemos ajustar de cara al render final, porque seguro que aumentará el tiempo de render. Otra opción que tenemos que tener en cuenta es que la iluminación de la escena la podemos seguir controlando desde el control de exposición. Ahora mismo no tenemos ninguno activado, pero vamos a seleccionar el control de exposición de Mental Ray. Desde aquí podemos hacer una previsualización del render. Ahora ha cambiado la iluminación respecto al último render porque hemos activado el control de exposición, pero tenemos este parámetro, el valor de exposición, que podemos subir o bajar. Fijaos lo que está sucediendo. Yo puedo subir o bajar el valor de exposición y vemos que en la previsualización el entorno mantiene su intensidad, no se está viendo alterada. Para que estos valores que nosotros vamos a editar incidan también sobre la imagen de fondo, el entorno, solamente tenemos que activar esta casilla. Ahora, si editamos estos parámetros, también afectarán a la imagen de fondo. El colocar una imagen de entorno normalmente suele venir con colores muy saturados y puede que carguen de color la imagen. Desde esta opción, desde el control de exposición, aquí tenemos el parámetro de la saturación y desde aquí podemos desaturar la imagen. Así, para controlar la intensidad con la que la imagen de alto rango dinámico ilumina la escena, podemos hacerlo desde el editor de materiales, desde el parámetro de Output Amount o también desde el control de exposición. Voy a hacer un nuevo render y esta vez le voy a subir la calidad de las sombras a 2, por ejemplo. Muy bien, ya tenemos aquí este render. Ha tardado bastante más que antes al haber subido la calidad de las sombras a 2. Vamos a fijarnos en un par de detalles más. El primero es el modo en el que la imagen de alto rango dinámico ilumina nuestros objetos. Esta es la imagen de alto rango dinámico y ahora al ver el render podría pensar que este reflejo, esta luz aquí encima de la tetera no me gusta. Me gustaría que esta luz estuviese desplazada. Eso es tan sencillo como desde el editor de materiales, desde la pestaña de coordenadas, aquí tengo offset, lo que es el desplazamiento de la imagen. Esta imagen ahora mismo ocupa los 360 grados alrededor de nuestra escena.
Por lo tanto, desde aquí yo puedo desplazar la imagen tanto en horizontal como en vertical. Voy a desplazarla un poquito en horizontal y veréis enseguida el efecto. La escena la voy a dejar así y probamos ahora a renderizar de nuevo. Le voy a bajar la calidad de las sombras, se la voy a dejar a 0,5 como estaba antes para que no tarde tanto el tiempo de render. Muy bien, ya tenemos aquí este nuevo render. Ha cambiado la iluminación sobre los objetos porque hemos rotado la imagen de alto rango dinámico que está envolviendo la escena. Y la otra cosa que faltaba decir es que estas imágenes de alto rango dinámico sirven para iluminar la escena, además de para que los objetos reflejen ese entorno. Pero estas imágenes no sirven como imágenes de fondo de nuestros renders. Para que pudiesen servir tendrían que ser imágenes con muchísima resolución. Las imágenes HDRI cumplen su función iluminando la escena y consiguiendo que los objetos reflejen ese entorno. Lo que se debe hacer es en postproducción editar ese fondo. Aquí tengo en Photoshop abierto el último render y gracias al canal alfa desde aquí podemos añadir una imagen de fondo que se adecue bien a nuestra escena. Pero ya os digo, no tenemos que colocar estas imágenes HDRI como imagen de fondo de nuestro render. Esto lo trataremos en postproducción.